Ahora, una recopilación de las 10 preguntas más frecuentes que hacen los consumidores de cannabis legal. Muchas de ellas son preguntas que tú no te atreves a realizar. Vamos a ello. En esta primera imagen ya el título nos llama la atención. Nunca me he atrevido a preguntar. Muy importante, nunca me he atrevido a preguntar. Pues aquí te vamos a dar un conocimiento básico de aquellas preguntas que por vergüenza, por desconocimiento, porque nunca nadie te ha hablado de ello o por otro tipo de motivos, pues no la sabes. Y aquí te vamos a hacer pedagogía respecto a esas 10 preguntas básicas y más frecuentes que nos hacen nuestros clientes. Las 10 preguntas que más nos han hecho nuestros clientes. La primera pregunta: ¿marihuana es lo mismo que cannabis? Segunda pregunta: ¿hay un cannabis medicinal y otro que no es medicinal? ¿Se diferencian? ¿No se diferencian? ¿Por qué? Tercera pregunta: ¿qué tipos de plantas de cannabis existen? Cuarta pregunta: ¿qué diferencia hay entre el cannabis y el cáñamo? Muchos escuchan cáñamo, otros escuchan cannabis, otros escuchan CBD. ¿En qué se diferencian? Quinta pregunta: ¿por qué dicen que el cannabis es medicinal? ¿Por qué lo dicen? Vamos a ver. Sexta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el CBD y el THC? Estos son componentes de la planta de cannabis. Séptima pregunta: ¿cuáles son las propiedades medicinales del cannabis medicinal? Propiedades medicinales que tengan investigación, que tengan referencia bibliográfica. Pues esta es la séptima pregunta, las propiedades medicinales del cannabis. Octava pregunta: ¿para qué enfermedades sirve el cannabis medicinal? Y lo mismo en esta pregunta: ¿para qué enfermedades sirve? Pero con base científica, no porque los demás lo dicen, porque Facebook lo dice o porque sale en Instagram, no, con base científica y bibliografía. Novena pregunta: ¿qué presentaciones y productos hay en las gamas de cannabis? ¿Cuáles son sus formatos y sus presentaciones? Y décima pregunta, y la más importante dentro de lo que cabe, por lo que estamos aquí: ¿qué es legal en el cannabis y desde qué edad se puede consumir? La primera gran pregunta de nuestra serie de 10 preguntas ¿es lo mismo el concepto de marihuana y cannabis? Vamos a verlo. Cuando se habla de marihuana y cannabis nos estamos refiriendo a la misma planta, entonces decimos que es lo mismo. ¿Qué sucede? Marihuana es un concepto más de calle, es un concepto más popular y muchas veces se refiere o lo asimilamos más a aquello que tiene efecto psicoactivo, a la que llamamos marihuana ilegal. Y cuando hablamos de cannabis, pues es un concepto más científico, más terapéutico, más medicinal. Nos referimos a cannabis como aquello que en el fondo viene a ser la parte legal, pero en realidad estamos hablando que la marihuana y el cannabis son la misma planta. La segunda pregunta: ¿hay un cannabis medicinal y otro que no es medicinal? Cuando hablamos del cannabis es una sola planta, pero con muchas variedades. Puede ser en función del punto geográfico donde se cultive, en función del tipo del cultivo y en función de su semilla. Pero estamos hablando de la misma planta con diferentes variedades. ¿Qué sucede? Que en función de su variedad hay unas que tienen más efecto medicinal o menos efecto medicinal, más efecto psicotrópico o menos efecto psicotrópico, o como lo hemos dicho anteriormente, más THC, menos THC. ¿Es legal o ilegal? Hay diferentes tipos de variedades, pero la planta es la misma y tienen funciones medicinales. La tercera gran pregunta que nos hacen son sobre los tipos y variedades de plantas de cannabis que hay. Las vamos a definir en 4 variedades. La primera, que es la sativa, más de la zona de Europa y Euroasia. La segunda, que es la índica, que es más de la zona de Asia del sur, zonas de sur. Y la tercera que es la ruderalis, que
que es más de Asia Centro y Europa Oriental. Estas son los tres grandes tipos, pero hay un cuarto tipo o variedad que es toda la zona de plantas híbridas, que son las que en este momento más auge están teniendo. Estas plantas híbridas, ¿a qué se refiere? Es el cruce de las diferentes variedades de las que hemos hablado. La cuarta pregunta, la diferencia entre cannabis y cáñamo. Vamos ahora a enumerarlas. Primera diferencia, el cáñamo no va a tener efectos psicoactivos ni psicotrópicos. ¿Por qué? Por su segunda diferencia, tiene un THC siempre por debajo de 0.29, o sea, va a entrar dentro de la norma de legalidad. Va a ser utilizado para fines medicinales, fines industriales, fines textiles, fines alimenticios. Esa es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre cannabis sin THC controlado y cáñamo con THC controlado y un gran componente de CBD. Quinta gran pregunta, y para mí una de las más importantes de las 10, ¿por qué el cannabis es medicinal? Cuando hablamos de cannabis medicinal, obligatoriamente tenemos que tocar nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo que hay un sistema endocannabinoide, un sistema propio de receptores para el cannabis. Y este sistema endocannabinoide que tiene receptores CB1, CB2, bueno, tiene mucho más receptores, pero los más estudiados son los CB1 y los CB2. ¿Qué hacen estos receptores? Se reparten a lo largo de todo nuestro sistema y luego, en el momento en que hay patología o síntomas, sirven para autorregular, para cuadrar proporciones, ser neuroprotectores, ser antiinflamatorios y sobre todo para intercomunicación celular y de esa forma reequilibrar nuestro cuerpo. 6. ¿Vale? La diferencia entre CBD y THC, entre el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. La gran diferencia es que el THC produce efectos psicoactivos dentro de la planta, o como componente es un componente con efectos psicotrópicos, psicoactivo, y el CBD pues no tiene ese componente psicoactivo o psicotrópico. Esa es la gran diferencia entre estos. Ambos son componentes del cannabis y como tal tienen los dos propiedades medicinales. Lo que sucede es que el uno tiene componente psicoactivo y el otro no lo tiene. Respecto a esta séptima pregunta, para mí las más importantes son el efecto antiinflamatorio, efecto analgésico, efecto neuroprotector y efecto relajante. De tal forma que teniendo estas cuatro grandes propiedades, influye sobre muchas patologías y sobre muchos síntomas. Luego vemos un gran listado de todas aquellas propiedades que poco a poco se van estudiando, se van desarrollando en el ámbito científico y sanitario. Cuando hablamos de cannabis medicinal, y si tú vas a buscar por las redes sociales, que sirven para unas cosas pero para otras no tanto, supuestamente sirve para todo, y cuando digo para todo es para todo, hasta para quitar el mal de ojo. Pero aquí vamos como sanitarios, como expertos y como especialistas, tenemos que avalarnos de la evidencia científica, de los estudios realizados y de las investigaciones. Y dentro del listado que dejamos a continuación están sobre todo aquellas patologías o síntomas de patologías que más se han estudiado, que más evidencia científica tienen y que en realidad vemos que hay un funcionamiento, una indicación y una participación especial y específica del cannabis en el síntoma y en la patología. En esta novena pregunta hablamos de las presentaciones y productos que tiene el cannabis. Para mí los tres grandes formatos de consumo del cannabis es de uso tópico, luego en aceites o comestibles, y el que casi todo el mundo conoce o el que todo el mundo habla es el fumado y el vaporizado. De uso tópico lo hay en geles, en cuidado capilar, en cremas, en cosmética, cuidado de piel en general. Uso externo.
En aceites y consumibles están los aceites sublinguales, están las cápsulas, está el aderezo que utilizamos para la alimentación, para las ensaladas. O sea, es otro formato de presentación y consumo. Y como habíamos hablado, principal y que todo el mundo conoce, la flor o el cogollo como tal, que se fuma o se vaporiza. Llegamos ahora al punto 10, punto muy importante. ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿A qué edad la puedo consumir? Claro, cuando hablamos de que si es legal o es ilegal, recuerda, va a depender del país donde estés, o sea, infórmate de las leyes propias de tu país. Aquí en España hablamos de legalidad, todo aquello que tenga un THC por debajo del 0.2% en cualquiera de sus formatos. Y cuando hablamos de la edad de consumo, va a depender del formato o presentación en que tú te lo apliques. Por ejemplo, si hablamos de cannabis en un gel de ducha, es que te lo puedes aplicar desde que el formato lo permita, desde los 0 años hasta la mayoría de edad. Si hablamos de otros tipos de formatos de consumo, ya hablaríamos de consumo por encima de la mayoría de edad. Entonces depende mucho del país donde estés, del formato y presentación en que lo vayas a adquirir. Es un listado detallado de donde hemos logrado recabar toda la información que te estamos llevando y que hemos trabajado, recogido, analizado, desmenuzado. ¿Para qué? Para dártela a ti de la forma más sencilla, básica y congruente, que no te sea difícil digerir. Aquí tienes el listado. Si te quieres informar más, puedes contactarnos y con gusto te enviaremos el resto de información bibliográfica. Un saludo. Para terminar, queremos agradecer tu tiempo. ¿Por qué? Porque te has informado, vemos que te interesa y te invitamos a conocer un poco más de este gran mundo que es el cannabis terapéutico. Por nuestra parte, estaremos siempre ayudándote, dándote asesoría. Cualquier cosa que quieras contactarnos, tienes la web, tienes Instagram, Facebook, las diferentes redes sociales. Con nosotros siempre vas a encontrar una ayuda en el asesoramiento clínico, asesoramiento por expertos que van a darte siempre una solución adecuada a tu problema y soluciones óptimas e individualizadas. Sobre todo eso, soluciones individualizadas y adecuadas para cada caso en particular.